Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la NutriCharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Me presento, yo soy la licenciada Excel Morales y el día de hoy estoy muy contenta de compartir este espacio con un excelente profesional de la nutrición. Él es el maestro Alex Ahumada. Les cuento un poquito, él es licenciado en nutrición, pero también tiene una maestría en ciencias de la salud en el área de biología molecular. Y justo nos acompaña el día de hoy para hablar de un tema muy interesante, en este caso del área deportiva, en donde también se desempeña en gran medida. Y bueno, maestro, qué gusto que esté aquí. ¿Cómo está? No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Emocionado de platicarles acerca del fútbol americano y la nutrición. Y muy bien, gracias a Dios. Perfecto, muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Y bueno, pues justamente vamos ya a dar comienzo a este tema que sin más preámbulos en sí, vamos a hablar de nutrición en el fútbol americano. Si bien sabemos que la nutrición deportiva es un montón de contrastes, al final nada es una constante, existen muchas variables que hay que cuidar, que hay que estar tratando y especialmente en ciertos deportes que son específicos. Hay que revisar mucho a detalle toda esta parte del abordaje, maestro. Y precisamente ante ello, me gustaría que comenzáramos, si le parece, a lo mejor contemplando aquellos aspectos que son clave probablemente a la hora de comenzar a abordar un atleta de esta área, de este deporte. Sí, claro. Yo creo que primero nos tendríamos que orientar y posicionar en el nivel en el que vamos a trabajar en cuanto al fútbol americano. ¿Y por qué me refiero a esto? El fútbol americano, principalmente colegial, en México tiene una importancia, tiene una gran relevancia, debido a que muchas universidades o instituciones participan en este deporte. Actualmente en México tenemos las ligas infantiles, las juveniles, y ya a nivel colegial tenemos las intermedias y las ligas mayores. Y esto nos da pauta a la profesional, que es la liga que tenemos también aquí en México, la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional. Y muchos de esos atletas pues tienen ese orgullo de poder participar en mundiales principalmente. Y bueno, ¿por qué no? Ya están haciendo los primeros pininos. Hay algunos dos alumnos del TEC de Monterrey en el convoy de la NFL, ¿no? Que es como la liga profesional y más importante pues a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que posicionarnos para saber en qué vamos a trabajar, en qué nivel, y sobre ellos pues empezar a implementar las estrategias nutricionales, ¿no? No va a ser lo mismo para un atleta de la liga profesional que para un atleta de la liga juvenil, ¿no? Que no deja de ser importancia porque ese atleta en algún momento puede brincar a ser de la profesional, ¿no? Conforme a los años. Y qué mejor que desde la parte infantil, desde la parte juvenil, ellos vayan teniendo esa nutrición, ese apoyo como ciencia, para que su rendimiento pues mejore todavía en las etapas profesionales. Entonces esa sería la primera pauta, saber el nivel en donde vamos a trabajar en el fútbol americano. Claro, y de ahí, bueno, la importancia que tiene, como usted comentaba, maestro, desde un principio intervenir lo mejor que se pueda, sobre todo como si son jóvenes, especialmente prevenir alguna situación a nivel nutricional, porque la evaluación del estado nutricional también está dentro del deporte y es algo que en cierta medida se debe hacer incluso a profundidad, no solamente en la clínica se ve con lupa cada detalle, sino también en el deporte implica mucho esa cuestión. Sí, como lo comentas, creo que es un parteaguas el saber en qué ámbito nos vamos a desarrollar, porque como bien lo comentas, ¿no? En la parte clínica, quizás a lo mejor de ciertos lineamientos, ciertas guías,
pues tú puedes identificar a un paciente con una obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, y clínicamente pues está enfermo, ¿no? La obesidad es una patología. Sin embargo, uno de los principales puntos en el fútbol americano es que tú vas a tener diversos atletas con diversas composiciones corporales, ¿no? Creo que es uno de los deportes donde hay más variedad en cuanto a la composición corporal y principalmente hablando de las dos líneas, tanto la defensiva como la ofensiva, pues prácticamente esos atletas tienen una obesidad, ¿no? Y a lo mejor quizás el nutriólogo clínico se va a preocupar por bajar el porcentaje de grasa, por bajar el porcentaje de peso, ¿no? O sea, cuestiones que sí, quizás a lo mejor en el ambiente clínico son viables, son factibles, pero que realmente en el desarrollo de este deporte pues es indispensable, ¿no? Tener esa masa, por decirlo así, ¿no? Ese peso. Digo, también vamos a alejar al atleta quizás de parámetros elevados a nivel bioquímicos como triglicéridos y colesterol, pero realmente pues esa composición la vamos a tratar de guardar, ¿no? Me da risa porque luego a veces los cambios en cuanto a la composición, tenemos atletas de 22 años, 21 años que pesan 150 kilogramos, ¿no? Y miden 1,90, miden 2 metros, ¿no? O sea, realmente son como muy grandes, aunque su edad y su fisionomía, su rostro se ven muy jóvenes, pero pues esa es la variedad del fútbol americano, ¿no? Que te vas a encontrar con un liniero de 150 kilos y 1,90, 2,10 de estatura, pero también te vas a encontrar con un corredor de potencia, un running back, que mide apenas 1,63, ¿no? Y que sí llega a pesar 70, 75 kilos, pero quizás estos sean pues más magros, ¿no? Entonces, esa es una de las características del fútbol americano, la gran variedad en cuanto a la composición corporal de los atletas. Sí, de ahí que en los deportistas en sí, a la hora de tener alguna revisión médica, por ejemplo, pues no deberían de ir a un médico general, al final son un mundo aparte que deben de estar regidos por esa cuestión, porque si no se alarma el médico a nivel general de toda la población, creo que sería como justo usted lo comenta, hacer ajustes de salud que no necesariamente tienen que ir en la parte deportiva, es otra cuestión totalmente. Y de ahí me parece muy interesante cómo es que la diversidad que existe a nivel de composiciones corporales que vemos en el campo, ya creo que todos en algún momento hemos estado inmersos en ese tipo de deporte, hemos visto cómo luce las características físicas de cada uno de ellos y que por supuesto son personas hasta cierto punto sobrehumanas, en cierto modo, sí, claro. que creo yo que no cualquier persona y cualquier mortal en sí podríamos desempeñar ese tipo de capacidades físicas que llegan a desarrollar. Es a veces impresionante. Y justamente la nutrición tiene un peso muy importante en todo esto. Sí, claro. De hecho, uno de los comentarios que teníamos hace poquito en el campo con el médico del deporte, como bien lo comentas, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario dentro del casillero, en donde está el fisioterapeuta, el médico del deporte, el nutriólogo, la psicóloga del deporte, y él comentaba, ¿no? Y decía la importancia de un tratamiento fisioterapéutico después de una lesión, ¿no? Quizás a lo mejor cuando tú vas con el médico general, pues lo más común es que te den un reposo, ¿no? Para que puedas salir de esa lesión, ¿no? Y aquí, pues, queriendo si tú mandas mucho tiempo de reposo a un atleta, pues va a perder ciertas características, ¿no? Entonces, por eso viene la intervención adecuada para que no se pierda la función, en este caso el movimiento y lo ganado, ¿no? Y comentaba el médico, ¿no? Imagínate que nosotros fuéramos clínicos y que dijeran, a cualquier mínimo dolor pasa con el médico, ¿no? Pues es un deporte de contacto, ¿no? Donde a lo mejor ya el jugador tiene un umbral de dolor, ¿no? De un soporte, de que dice, bueno, sí me duele el brazo, pero puedo jugar, ¿no? E inclusive esa es la parte que yo veo psicológica, emocional interna en el campo, de que el deportista quizás a lo mejor tenga el dedo roto, chueco y nada más quiere acomodárselo y regresar al campo, ¿no? Y a nosotros ya estamos llorando y queriendo estar en cama con muchos sedantes o con muchos tratamientos farmacológicos, pero realmente eso te motiva, ¿no? En la hora de la práctica del deporte. Entonces, sí, como bien lo comentas, tenemos que tener especialistas enfocados al deporte, un equipo multidisciplinario que lleve a este paciente para mejorar su rendimiento deportivo y explotar todas sus capacidades físicas y coordinativas. Perfecto. Y bueno, dentro de esto también, a lo mejor como comentaba en un inicio, no es una constante, pero suele asociarse que al ser un deporte tan exigente, hay requerimientos también exigentes en ese sentido. En base a su experiencia,
¿Cómo observa esta parte del gasto energético que llegan a tener estos deportistas? Claro. ¿Y se llega a elevar demasiado? ¿Hay a lo mejor algunos periodos en los que está un poco más mesurado? ¿Cómo ha observado esta parte, maestro? Sí, así es. Lo que hacemos nosotros es tratar de ir haciendo agrupaciones. Primero tenemos a todo el equipo, realmente le hacemos un análisis de la evolución corporal de los 75 jugadores que normalmente es un roster, o sea, de los que van a estar en campo. Esos 75 jugadores normalmente se van a dividir en equipos, primer equipo, segundo equipo, tercer equipo, que son los que más participan a la hora de los juegos. Y posteriormente de hacer el análisis de los 75 de los rosters, vamos dividiéndolos por algo que nosotros llamamos en jugadores de gran habilidad, jugadores de habilidad y linieros. Entonces eso nos permite como que irlos agrupando de acuerdo a la composición corporal y posteriormente hacemos el análisis por unidades. Me refiero a unidades a los quarterbacks, a los running backs, a los wide receivers, a los D-line, a los defensive end por posiciones y posteriormente de esas posiciones hacemos el uno por uno, ¿no? O sea, el análisis de cada uno de los jugadores. En el 2019, me refiero un poquito al 2019 por 2 puntos, ¿no? 2020 pandemia, todos estuvimos como de casa, 2021 todavía, ahorita es como la reactivación de las ligas, pero, por ejemplo, en el 2019 tuvimos la fortuna de que el equipo de Burros Blancos fuera campeón de la UNEFA y muchos de esos jugadores todavía brincaban al Tazón México y después muchos de ellos a la selección, ¿no? Entonces, no puedes dejarlos de estar analizando y un promedio, te digo más o menos promedio de una ingesta calórica de un jugador de fútbol americano oscila entre las 3.500 calorías, teniendo linieros que consumen 5.500 calorías sin ningún problema, ¿no? Ese tanque grande que ellos llegan a tener y que a lo mejor si nosotros hiciéramos un dietocálculo, pues llenar 5.500 calorías a veces es un poco difícil, ¿no? Y cuando hablamos de menús y cuando hablamos quizás de frutas y verduras y tazas de lechuga, pues a lo mejor ya le pusimos un puesto de verduras al jugador de la línea por tratar de cubrir esa ingesta calórica, ¿no? Pero me refiero a los linieros, por lo menos aquí en el casillero, llegan a consumir hasta 5.000, 5.500 calorías y obviamente una parte proporcional, 50%, tratamos de que las necesidades se cubran dentro del casillero para nosotros asegurar de que ellos pueden llegar a cubrirlos para que el otro 50%, bueno, ellos lo puedan cubrir en casa, ¿no? Entonces, si hablamos de calorías, 3.500 es un promedio de ingesta por lo menos en nuestro equipo y los límites máximos, que es en la parte de la línea, hasta 5.500 calorías, ¿no? Hace poco en la liga de reactivación de fútbol americano, tuvimos la oportunidad de competir contra Tec de Guadalajara, viajamos hacia allá y nos hospedamos en un hotel, el chef o el cocinero nos hizo favor de irnos preparando los alimentos conforme a lo que yo dictaba que era en el menú, de acuerdo a los días, de acuerdo a los tiempos. Y cuando llegamos, pues bueno, sí viajamos en avión, prácticamente fueron 40, 50 minutos, pero pues ya sabes, ¿no? Horas antes en el aeropuerto, llegada, agruparlos, después llegar al hotel, obviamente la salida fue temprana, pues los jugadores ya tenían bastante hambre, ¿no? Por decirlo así. Y él comentaba que anterior a nuestro evento había tenido la Liga Profesional de Béisbol, había tenido equipos profesionales de fútbol, y decía, ¿no? Bueno, normalmente nosotros hacemos un margen, sí, para que no tengamos también un gasto, un margen de error. Dice, pero literal, ¿no? O sea, tus jugadores llegaron hasta vaciar mi stock que tengo en el almacén, ¿no? O sea, nunca había visto que los platos los dejaran tan limpios, dicen, nada más porque no sabía ver, pero yo creo que pues hasta lamían los platos de la comida, ¿no? La verdad él se sorprendió, hizo ahí algunas llamadas con algunos otros de la cadena, de la propia cadena, para tratar de otra vez llenar su stock, y decía, bueno, cuando tú me mandaste la cantidad, yo dije, no sabe de lo que habla, ¿no? Dice, pero ahora yo no sé de lo que estoy hablando porque realmente, pues, comen y comen bien, ¿no? Y ya cuando salimos el equipo, pues no son solo 75 jugadores, sino ya es 100 personas contando los coaches por unidades, al staff médico, en donde pues también ellos comen igual, ¿no? Pero sí, realmente esas son las ingestas que llevan los atletas y bueno, también nos apoyamos en algunos momentos de la suplementación deportiva, ¿no? Para poder garantizar, satisfacer, que sea más práctico el que ellos consuman lo que necesitan en los momentos exactos.
Exactamente, también por esa parte de que, sobre todo ya a nivel de la parte competitiva, o en este caso ya del juego, me imagino que tanto aporte calórico se debe hacer como ciertas estrategias para, pues, evitar a lo mejor mermar un poquito el rendimiento por la parte de la cuestión calórica, y ahí es donde recurren entonces a la suplementación, o la tienen de base ya como tal. No, fíjate que, bueno, por lo menos en el plan del colegial, de fútbol americano colegial, iniciamos la temporada, bueno, el plan de entrenamiento que normalmente se denomina como el macrociclo en enero, Ujú. para que el término ya sea por ahí de noviembre, finales de noviembre, inicios de diciembre, ellos puedan irse de vacaciones al límite, a libre en demanda, pero Ujú. durante todo ese macrociclo yo como nutriólogo me tengo que sentar con el preparador físico general para que él me indique cómo va a ser la planeación de la pretemporada, de la temporada, de la postemporada, cuándo va a ser las fases de hipertrofia, las fases de resistencia, porque sobre todo eso yo voy planeando cómo van a ser los requerimientos y las distribuciones de los macronutrientes. Una Claro. vez que ya tenemos nuestro plan de competición, sabemos cuándo vamos a jugar, en dónde vamos a jugar y con quiénes vamos a jugar, pues hacemos ciertas estrategias, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que caracteriza, y me refiero que caracteriza a Burros Blancos conforme a la bibliografía, si nosotros leemos la periodización de la fuerza de Tudor Wompa, la primera fase es anátomo-funcional, después se va a fase de resistencia y una tercera fase es la hipertrofia, ¿no? Sin embargo, aquí por ciertos principios, la primera fase de desarrollo es la fase de hipertrofia, y entonces ahí es cuando nosotros aprovechamos la suplementación proteica para poder llegar o alcanzar esos pesos que se requieren, ¿no? Esas metas que ya están preestablecidas. Posteriormente hay una fase en donde el entrenador le llama entrenamiento de ciclos de fosfágeno. Y bueno, ya a través de la bioquímica sabemos que el sustrato energético principalmente de ahí es la fosfocreatina, y entonces cuando nosotros empezamos a hacer ciertas cargas de monohidrato de creatina, entonces sí utilizan 2 semanas suplementación de monohidrato de creatina, y ya básicamente la mayor parte de la suplementación ya es en la temporada, en los días de juego, en donde utilizamos a veces la cafeína Ujú. como ayuda ergogénica, en la misma proteína o las barras energéticas de acuerdo a las distancias. A veces sí nos toca jugar dentro del estado de la ciudad, aunque sean distancias de 2, 3 horas. Y ahí es cuando utilizamos más la estrategia de suplementación, ¿no? Pero yo algo que siempre motivo al estudiante, principalmente de nutrición, porque luego a veces es que yo quiero ser nutriólogo deportivo, ¿no? O sea, me quiero dedicar a Ujú. la parte del deporte. Y a veces hablan de un deporte porque quizás se practica en la familia, un deporte porque quizás a él le llame la atención verlo, pero yo les digo, trata de adentrarte al ritual del juego, ¿no? ¿Por qué me refiero a un ritual de juego? Tú a lo mejor desde el punto de vista teórico en el salón de clases me dices, el típico paciente que pesa 70 kilos, mide unos 70, su competición es a las 9 de la mañana, o sea, como que todo está súper sencillo, ¿no? En el salón de clases. Sí. Pero ya cuando te enfrentas a la vida real dices, a ver, Ujú. tienes que llegar al casillero a desayunar y que todo tu equipo desayune. Y luego tienes que llevarlos al camión. Digo, a lo mejor no es como niños de kinder que la agarras de la mano, ¿no? Pero ya tienes ahí tu planeación, ¿no? Se suben Claro. al camión. Tú tienes que controlar los snacks o las colaciones que vayas a dar, ¿no? Entonces, si tienes un equipo de nutriólogos de apoyo, pues a lo mejor tú como central te vas en un camión de defensiva, el otro a la ofensiva, el otro con los coaches, cada quien distribuye los snacks o las colaciones y ya los vamos dando en el camino si es que la distancia es larga, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en Zacatenco, Ciudad de México, zona norte, y a veces nos toca ir Ujú. o en Toluca, entonces la distancia en la carretera, el tráfico, y luego a veces los juegos son viernes por la tarde donde hay más tráfico, pues tú tienes que darle ese aporte nutricio al paciente, ¿no? Y tú tienes que contemplar que lo primero que van a hacer al llegar en este caso al estadio o al casillero del equipo contrario, pues es toda la parte del vendaje, ¿no? Y el vendaje se lleva ahí una hora inclusive porque son 100 jugadores. Entonces, en ese tiempo quizás a lo mejor tú puedes decir, voy a dar un snack, voy a dar una carga, voy a dar una colación, Ujú. pero a veces ellos están enfocados en otra parte menos en la nutricia, ¿no? Por decirlo así. Posteriormente siempre es las palabras de motivación, ya sea por la parte psicológica o el HC, y posteriormente tienen que salir al campo a hacer un calentamiento de 20, 30 minutos, regresan en este caso al casillero o a donde nos resguardan como equipo visitante, y ya posteriormente tenemos que salir al kickoff, ¿no? Que es la patada inicial, y entonces en ese lapso que estás en el estadio del equipo contrario, pues ya pasaron 3 horas que a lo mejor no puedes dar
grandes volúmenes de comida o comida muy preparada, ¿no? Muy condimentada. Entonces, a eso me refiero con conocer el ritual del juego, ¿no? Porque quizás en el fútbol americano va a ser diferente a la natación, al maratón, a las competiciones de pole fighting o de karate, ¿no? De taekwondo. Entonces, conoce el ritual del juego. Ahora, en un partido de fútbol americano, ya con las nuevas reglas, pues puede tener una duración hasta de 3 horas, ¿no? Y me refiero que en ese tiempo, pues a lo mejor solamente tienes un medio tiempo, cierta cantidad, en donde vas a dar otro aporte energético, otra colación, pero tampoco le puedes dar mucho volumen, porque si no va a regresar al campo, ¿no? Ahora sí que con el estómago lleno y va a disminuir el rendimiento deportivo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Conoce el ritual, son 3 horas de duración en donde el jugador no va a poder consumir grandes cantidades de alimentos y todavía terminando el juego, pues tú tienes que ver un regreso, ¿no? El regreso me refiero a que si a lo mejor económicamente el equipo se puede solventar para hacer una parada estratégica y comer en un restaurante, qué bien. Y si no, tienes que esperarte hasta regresar al casillero donde vas a tener preparada tu comida, ¿no? Y van a pasar otras 3 horas en donde el deportista pues no va a tener ese consumo calórico y a lo mejor puedes brindar otras colaciones, ¿no? Entonces, si tú no cuantificas bien, pues obviamente esa carencia de energía va a hacer que el rendimiento deportivo disminuya durante la competición. Entonces, ese es uno de los mensajes que siempre les quiero dejar a los estudiantes o a los colegas de nutrición deportiva, es pues debemos de conocer el ritual de juego, ¿no? Las características que tiene cada deporte para que nosotros veamos qué estrategia vamos a implementar de manera correcta, ¿no? Hay veces o en ocasiones nos ha pasado que nos ha ido muy bien y en el medio tiempo los jugadores están consumiendo alimentos, pero también nos ha pasado, ¿no? En donde está en juego el partido y entonces el jugador está estresado, ahora sí que falta el apetito y aparte el coach pues no le está diciendo palabras bonitas, ¿no? Casi te está diciendo en un tono fuerte, ¿no? En un tono agresivo. Claro. Y tampoco tú vas a estar pasando ahí con tu charolita de snacks, de cafecitos, de juguitos, de todo, ¿no? Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cuando el partido se va ganando, pues obviamente es más fácil que el jugador consuma alimentos porque el ambiente está tranquilo, porque el jugador tiene ese apetito, pero si el partido está difícil, vas perdiendo, veo que a veces el jugador se estresa, se le va el apetito y aparte el ambiente no es propicio como para que estés dando muchos alimentos, ¿no? Entonces ahora imagínate, vas perdiendo, necesitas sustratos y es en la parte cuando no puedes consumirlos o recomendarlos, entonces ahí voy a lo mismo, ¿no? Hay que conocer las condiciones del juego. Sí, es totalmente involucrarse y saber que esto es un arte al final, el diseño de todo esto implica muchísimos factores más, no solo lo que dice el libro, lo que dicta en esencia la teoría, sino tratar de aplicarlo como a lo que depende, por eso los nutriólogos utilizamos tanto esa palabra de depende, porque justamente radica ahí en cada uno, individualizar esa parte. Y es muy interesante eso que comenta, maestro, con respecto a que a veces no están las condiciones propicias. Me imagino que también en este caso la parte intestinal tiene una implicación muy interesante, muy importante, sobre todo porque también requiere un entrenamiento previo antes a lo mejor de hacer algún ajuste a nivel nutricional, con la misma hidratación, que también sería excelente que nos comentara un poquito de eso, porque justamente con la hidratación también se ha visto que las bebidas con electrolitos y demás cuestiones que pueden estar implicadas ahí. ¿Qué hay de todo eso o cómo debería de ser en esta parte? Sí, claro, tú acabas de comentar algo muy importante, ¿no? Nosotros durante el juego, durante la temporada más bien, y la pretemporada, tenemos algo que se llaman scrimmage, que son como partidos amistosos, en donde tratamos de hacerlo como si fuera ya un juego de importancia. Realmente es un partido de práctica, ¿no? De práctica no solamente para el jugador, no para el coach de unidad o el GH, sino también el head coach, sino también para nosotros como nutriólogos, ¿no? En saber qué es lo que le vamos a dar, cómo responde el jugador a nuestra alimentación, porque es otra de las recomendaciones que siempre doy, ¿no? No puedes improvisar el día, o sea, no puedes llegar a un partido importante diciendo voy a dar esto y esto y esto sin saber si el jugador lo tolera, ¿no? Sin saber si el jugador le cae bien o le cae mal. Entonces, por eso son tan importantes los scrimmage y yo creo que también desde la parte nutricional para que nosotros podamos mandar las cantidades, ver cómo responde el atleta y decir esto me funciona, lo tolera, entonces el día de juego que va a ser importante me voy a basar con estas recomendaciones nutricias, ¿no? Y no caer
Vamos a ver qué pasa, me gustaría mandar esto, ojalá y puedan tolerar esto. Y otros de los aspectos, ¿no? Que siempre les digo, bueno, a lo mejor si tú estás en una universidad privada donde la parte económica pues siempre es estable y te aceptan todo, pues qué padre, ¿no? Pero a veces también el nutriólogo tiene que hacer milagros con la parte económica, ¿no? Porque no siempre tenemos esa parte, ¿no? Mira, puedes gastarte tanto de presupuesto, ¿no? Entonces tienes que hacer ahí algunas conjugaciones en donde económicamente sea viable, pero también en cuanto al rendimiento, ¿no? Entonces hay un costo-beneficio, poner en la balanza y todas esas estrategias no las puedes sacar pues ahora sí que de la manga, sino las tienes que ir analizando e implementando. Entonces también es otra de las recomendaciones. Trata de ver escenarios que te permitan a ti como nutriólogo montar tus estrategias y ver si le funciona o no al atleta. Algo que yo creo que a veces el alumno cuando toma un curso de nutrición deportiva es, bueno, ¿y qué come el atleta? ¿No? Pues el atleta va a comer como un atleta normal, o sea, huevos y frijoles, ¿no? Quizás en otras cantidades, quizás en algunos momentos, quizás otros, pero no quiere decir que el atleta va a consumir siempre salmón, ¿no? O alimentos extraños o alimentos que son inalcanzables, ¿no? Porque es un ser humano que tiene las mismas enzimas que tú, ¿no? Que tiene la misma anatomía en cuanto al sistema digestivo y entonces va a consumir sí, alimentos normales en ciertas proporciones, ciertas cantidades en ciertos momentos, pero tampoco se vayan con que tienen que un listado de alimentos extravagantes o difíciles de encontrar, porque realmente la nutrición deportiva no va hacia allá, ¿no? Y cuando salimos fuera, por ejemplo, del país o en algunas zonas alejanas del país es bueno, tampoco quieras improvisar con algunos platillos típicos porque a lo mejor no ves qué tan condimentados estés y en la noche o al otro día, ¿no? Diarreas Con frecuentes, la unas inocuidad incluso, gastroenteritis, ¿no? perdón. Perdón, la inocuidad incluso del alimento en Exactamente, ese... claro. Yo por eso siempre digo, bueno, vamos, el nutriólogo del deporte no solamente suplementación y es dieta, también vemos sistemas de manejos de comedores, ¿no? Distintivo H, distintivo M, porque no puedes llegar a cualquier lugar sin ver la inocuidad de los alimentos, ¿no? Imagínate una infección de tu medio equipo, de tu equipo completo y al rato no salen en el campo. Ya han habido casos anteriores a mi participación como nutriólogo en donde comentaban los mismos jugadores, ¿no? Es que llegamos a un equipo en otro, llegamos a otro estado y una noche antes de juego se nos hacía fácil salir a consumir alimentos, ya sabes, ¿no? Adolescentes al fin y al cabo, cotorrear, convivir, conocer, y al otro día, pues, la diarrea no les permitía jugar, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuidaron su alimentación, porque no vieron la calidad de los alimentos, del lugar en donde consumían los alimentos, y pues eso lleva también a un mal rendimiento e inclusive una pérdida de juego, ¿no? Ahora imagínate, tu preparador físico genera un buen papel contigo, ¿no? En la parte del entrenamiento durante todo el tiempo para que tú, por consumir unos alimentos en donde estaban contaminados, pues hayas perdido toda esa parte, ¿no? Y hayas afectado a todo un equipo, a toda una institución. Entonces, creo que también es una responsabilidad que se debe llevar el atleta y también nosotros como departamento de nutrición. Claro, claro, pues al final implica muchas adaptaciones que parecieran muy diferentes a lo que estamos probablemente acostumbrados. Un paciente en términos de salud, podríamos decir que vería muy extravagante este tipo de adaptaciones, pero es lo necesario. Es importante entender que son contextos diferentes y que como nutriólogos no podemos satanizar ninguna situación porque son prácticas que se requieren al final. Y muchas veces decimos, no, es que no es necesario el consumo de azúcar, no es, pero hay que adaptarlo al contexto en sí, o sea, a lo mejor probablemente en un atleta se requiere un consumo de carbohidratos simples mayor a una persona probablemente sin actividad. Y justo es eso, que hay que asentar esas bases y me parece muy, muy interesante. Por aquí me comentan voy a poner un comentario, si me permite, maestro, para ver qué es lo Claro. que dice. Nos dice, profe, y cuando los deportistas se encuentran en un estrés por los nervios y demás, me ha tocado ver que no consumen como de manera adecuada para el momento hasta vomitar de los nervios. ¿Eso qué grado le puede afectar? Sí, Que justo claro es... que sí, sí suele pasar e inclusive aquí yo creo que todavía lo tendríamos que vincular con un segundo estímulo que es la parte de la deshidratación, ¿no? Porque el vomitar Ujú, pierdes a lo mejor ciertos alimentos, pero también te deshidratas y algo que yo he visto en particular del fútbol americano es el nivel de deshidratación de los atletas. ¿Por qué?
Ellos traen un casco, ellos traen unos shoulders, ellos traen unos jersey, ellos juegan al aire libre, en donde los rayos del sol están pegando directamente. Algunas escuelas juegan en las noches, pero por ejemplo nuestros institutos normalmente ponen el partido a las 12 del mediodía, que es a donde está pegando más fuerte, ¿no? Ahora imagínate tu deportista ya vomitó, ya se deshidrató y todavía vienen otros mecanismos, pues obviamente el rendimiento va a disminuir, ¿no? Hay a lo mejor ciertas estrategias, por ejemplo yo la tolerancia, ¿no? A lo mejor desde un punto de vista clínico y a lo mejor aplicado al deporte, ¿no? Dices a lo mejor gelatina, ¿no? Sin mucho colorante, ¿no? A lo mejor una gelatina blanca para que pueda tolerarse por la temperatura, ¿no? Pero esa estrategia yo la implemento cuando estoy como local en casa, ¿no? Porque cuando estoy como visita, ni modo de llevar mis gelatinas, ¿no? Durante 3 horas de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, hay estrategias que te permiten manipularlas cuando estás como local, otras cuando estás como visitante, ¿no? Pero, por ejemplo, esta tolerancia, pues es de manera perfecta, ¿no? Las mismas bebidas isotónicas, ¿no? A lo mejor las preparadas. Tú conoces las modalidades de la bebida, tú conoces la preparación de ella, las cantidades de tu atleta y en qué momento consumirlo. O sea, no me refiero a que todo el momento va a estar consumiendo una bebida isotónica, ni tampoco me estoy hablando de que todo el momento va a consumir agua, ¿no? Tú tienes que controlar ese balance. Ahora, si él está vomitando, si él está deshidratado, pues entonces a lo mejor de manera puntual vas a hacer la recomendación. Y ese es otro de los aspectos, ¿no? Que te vas familiarizando ya con el equipo, porque no solamente lo conoces por número de jersey o por número de personas, sino ya lo conoces por su cantidad de agua, de grasa, de músculo, de tolerancia, de qué tipo de alimentación llevan, o sea, ya vas conociendo al atleta y aunque sean 75 jugadores, ¿no? Y luego hay el caso de que los jugadores todavía te la complican un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en el casillero teníamos a un jugador, que también le mando un gran saludo a Dani, era vegano, ¿no? Entonces digo, tengo 75 jugadores y tú me sales vegano. Y luego tenía otro jugador que era keto, ¿no? Que llevaba dieta cetogénica, ¿no? Entonces digo, bueno, caray, estás viendo que estoy en riesgo, tengo que cuidar un presupuesto, ¿no? Y ahora tengo que hacer diferentes menús, diferentes estrategias, pero bueno, eso es mi chamba, ¿no? Entonces, recomendación creo que se llama Valeria la alumna, pues sí, trata de a lo mejor alimentos que sean tolerables en esa situación, que sean fáciles de consumir, y me refiero porque a lo mejor quitar el casco, pero tú dices, hay una gelatina con un topper, con su cucharita, pues no vas a tenerlo en el campo, ¿no? O sea, me refiero a practicidad. Y también cuando estés en el local, ahí cuida mucho la hidratación, el balance entre la bebida isotónica y el agua. Si tú llegaras a preparar la bebida isotónica, pues que tenga la cantidad de electrolitos, de sodio principalmente, en la cantidad de agua de solución, en este caso como cualquier solución, ¿no? Soluto y solvente en una disolución. Y creo que son recomendaciones que pueden ir sirviendo de manera práctica al atleta. Perfecto, qué maravilla, maestro, qué tema tan interesante, la verdad. Se va profundizando y van saliendo más detalles, más cosas que debemos de estar considerando y bueno, pues al final es un umbral impresionante esta parte. Maestro, ¿algún comentario que quiera hacernos para empezar a concluir este tema? Sí, claro, bueno, no sé si puedo hacer alguna invitación a los televidentes. Sí. El día jueves vamos a iniciar con nuestro primer congreso en innovación e investigación en ciencias del deporte, entonces les hago la extensa invitación. Este evento lo está organizando el Instituto Politécnico Nacional a través del CICS Unidad Impalta, que es el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, y vamos a tener una doble modalidad, ¿no? La parte en línea, para aquellos que a lo mejor no están viendo por el interior de la República, y la parte presencial para aquellos que están cerca de Estado de México, Ciudad de México y Morelos. La temática, la verdad es que está muy interesante, son ponentes de cierto nivel, vamos a cubrir ciertos deportes y las áreas o los ejes, que es medicina del deporte, nutrición del deporte, y algunas otras que también es de interés y que a veces, así como que hablamos de fútbol americano y no nos imaginamos la importancia y las estrategias, tenemos una charla, por ejemplo, de odontología deportiva, ¿no? Y a veces nosotros decimos, ay, bueno, ¿y qué tiene que ver la odontología del deporte? ¿No? Pues bueno, ahí vamos a ver su importancia de la odontología deportiva y otras áreas que complementan, como es la psicología del deporte y la parte de la fisioterapia deportiva. Entonces, les hago esa extensa invitación. Si gustan ahí ver el programa académico en nuestra red social de posgrado SICSUMA, que es como el organizador y promotor de este evento deportivo, pues ahí podrían contar la información. Espero se puedan unir al congreso. La verdad es un congreso de calidad, ponentes internacionales. También tenemos ahí una visitante desde Argentina, que también es otro punto, ¿no? Fíjate, nos va a dar una charla acerca de el entrenamiento durante el embarazo y posparto,
pero no solamente para la población en general. Ella me comenta, te llega una atleta que es de alto rendimiento, se quiso embarazar y ella quiere regresarlo luego a la acción, ¿no? Entonces es muy diferente el cómo entrenarla, porque ella ya terminando, pues va a regresar a la acción de las competiciones. Entonces, pues vamos a complementar ese mundo del deporte, así que les hago la extensa invitación. Jueves 23, viernes 24 y sábado 25 en un horario de 9 a 2. Si no pueden conectarse en línea o ver la exposición en tiempo real, no se preocupe, todas las conferencias quedarán grabadas para que las puedan visualizar. Al igual, maestro, puede compartirnos, si es posible, en un ratito más la información, como tal, a lo mejor Claro. Un link o algo para que ingresen y lo ponemos debajo en los comentarios ya para que tengan acceso directo en ese caso. De igual manera, pues, claro, también por ser intermediarios y poder apoyar en esa cuestión, ¿sí? Claro que sí, no, se los agradezco demasiado. Maestro, pues una charla muy amena, la verdad. Le agradecemos mucho también de parte del licenciado Ledesma que haya estado aquí con nosotros con ese tema tan interesante, reitero. La verdad es que queda mucho a lo mejor por hablar. Esperamos también en alguna otra ocasión contar con su presencia aquí. De momento, claro. Maestro, pues no me queda más que agradecerle, despedirme y no sé si algo más o de momento todo está en orden. No, pues ahora sí que gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes conviviendo y sobre todo, ¿no? Algo que siempre les digo al alumno. Hay algunas cuestiones que sí hablamos de nutrición basada en evidencia, ¿no? Y nos hablamos de libros, nos hablamos de artículos, de lecturas, de artículos que tengan, que estén indexados, ¿no? En ciertas revistas con factor de impacto. Pero va a haber cosas que lamentablemente nunca vas a encontrar en un artículo, ¿no? Y eso lo encuentras en la experiencia, ¿no? Ya en la práctica, con el deporte. Y habrá cosas que quizás el artículo te diga N cantidad, el resultado va a ser esto, y cuando tú lo llevas a la práctica, totalmente los resultados, ¿no? Entonces, sí hay que tener esa base científica, sí hay que tener ese conocimiento, pero también hay que estar abiertos a la experiencia, ¿no? A la parte del aprendizaje ya en el mundo real, y sobre todo en el deporte, ¿no? No es lo mismo quizás trabajar con un deporte infantil, con un deporte amateur, con un deporte semiprofesional, a trabajar ya con deportistas olímpicos o deportistas de alto rendimiento, ¿no? Cada uno te va a dar ciertas exigencias y así como el nivel de competición de ellos es grande, yo creo que también nuestro nivel y compromiso, ¿no? Va aumentando conforme, de manera proporcional al del atleta. Entonces, simplemente esas recomendaciones. Y bueno, si en algún momento alguien se quiere acercar por algún consejo para compartir a lo mejor alguna bibliografía o información, yo siempre estoy abierto. Mi nombre es Alex Omada y con gusto se pueden acercar. Perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Entonces, pues nos despedimos de este episodio. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Disrumpiendo nutricionalmente hacia una mejor salud.